Buenas tardes, Jefferson. Buenas tardes, profesor. Esperemos unos minutos que se conecte lo demás inicial. Buenas tardes con todos. En 3 minutos iniciamos. Listo, profe.
Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase. Un minuto, como un poquito. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Sí? Como les indicaban antes, espero que ustedes estén bien, sus familias también. Bueno, una vez más está pasando cosas que no deseamos en la ciudad y provincia. Y bueno, nos toca hoy día trabajar virtuales. Por lo menos el día de hoy no sabré mañana si va a continuar así. Igual los coordinadores le informarán. Ya, esta sería la última clase de instrumentación. La próxima semana son exámenes, lunes, martes y miércoles en mi caso. Instrumentación el día lunes, me imagino que va a ser presencial, dentro de la hora de clase, ¿sí? Entonces, vamos a tener instrumentación, el examen va a ser de 2 a 3 p.m. y solamente va a ser un tema, ¿sí? El tema va a ser lo que vimos de sensores de temperatura, ¿sí? Sensores de temperatura, yo hablé un poco de los sensores de temperatura, las partes, cómo funcionan, ¿sí? Que esa fue clase presencial. Y los ejercicios que hemos hecho con el tipo J y el tipo K. El día del examen debe llevar las tablas. Yo les envié 2 imágenes del tipo J y le envié un PDF del tipo K. Esos documentos deben llevarlo impreso, no en el teléfono, ¿sí? Si no lo lleva impreso, no lo va a poder utilizar. Y su calculadora, ¿no? Esfero, lápiz, si desean lápiz, los documentos impresos tipo J, tipo K, se está ingresando todavía. Tipo J, tipo K y la calculadora, no teléfono. Entonces, la mayor cantidad de las preguntas van a ser ejercicios, ¿ya? Y un poco de teoría que son de las partes, cómo funciona. Solamente el examen sensores de temperatura, lunes de 2 a 3. Y en el segundo pase tenemos 3 actividades que están colocadas aquí. La primera, aprendizaje autónomo, que era la tarea que hicimos en clase, ¿no? Justamente del tipo J, tenía que copiar y subir el enlace, esa ya les califiqué. La tarea número 2, contacto en el docente, sobre 3 puntos, que fue el cálculo que hicimos en clases presencial. Ese documento yo le entregué a la compañera, creo que fue a Catherine, ¿no? Igual ya las califiqué aquí. Ustedes, si no estuvieron ese día, pueden ver sus notas a la actividad, que ya está subida. Si la primera actividad, aprendizaje autónomo, vale 1.5, esa prueba vale 3 puntos, y lo de hoy, que es el informe, ¿sí? La consulta, que ya debieron haberla subido, y lo que van a explicar vale 2.5. Uno el informe y 1.5 la explicación. Con eso completamos 7 puntos y culminamos con el examen que vale 3 puntos, ¿ya? Entonces el examen el día lunes, solamente un tema. Voy a indicar de nuevo para los que se acá conectan. Día lunes, exámenes de 2 a 3, temas, sensores de temperaturas. Deben llevar impresas las imágenes de las tablas tipo J y el PDF del tipo K, calculadora y esfero, nada más. Y una hoja adicional si desea. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos claro? Bueno, entonces vamos con la explicación, ¿sí? Vamos a ver quiénes han subido, me imagino que todos. Y déjenme tomar apuntes. Tipo, sensores de presión. Entonces ustedes van a explicar lo que consultaron y luego yo voy a preguntar, ¿no? 1.5 el informe y, disculpe, 1 el informe y 1.5 lo que la explicación es posible. Vamos a ver. Déjenme volver todos los envíos.
A ver, ¿por qué no ha subido Jefferson, Klinger? Ah, sí, yo les dije que, a ver, esta tarea era presencial, ¿verdad? Sí, estaba cerrado, profe, esta tarea. Ya me acuerdo que era presencial, pero bueno, ya tengo que entregarla así, ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Déjenme volver. Sí, porque ya supuestamente era presencial, pero bueno. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a habilitarle. Si ustedes van a subir la consulta, voy a habilitarle hasta el día de mañana. ¿La tienen en digital? Todos Yo la no, tienen profe. ya. Para que la suban a su drive personal, la copien y peguen el enlace. Si pueden en este momento, no para ir verificando. Ayúdenme con eso. Si están conectados a computadora, tienen la facilidad de subirla en este momento, háganle. Tomen una foto, súbenla a su drive personal, copian el enlace y la pegan, ¿no? Deben subirla con el nombre, apellido, guión bajo, nombre, tarea 3. ¿Ya? Y me confirman que la han subido. Ayúdenme con eso en este momento. Voy a darle 5 minutos para que hagan eso, ¿sí? Para poder ir verificando. ¿Quién no puede subirla en este momento? Yo, profe, yo no puedo porque tengo el celular y yo no tengo computadora. Entonces la sube ya mismo, pero igualmente va a responder, ¿ya? Yo tampoco, profesor. Yo la subo más tarde. Ya, y pero igualmente va a explicar. Ya, lo demás entonces suban, tienen 5 minutos, ¿sí? Hagan eso, por favor. Ángelo, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya, suba, le habilité el enlace de la tarea que era para hoy, que era presencial, para que la suba a su drive personal, lo copie y lo pegue. Allá, ok,
Me confirman por el chat los que ya subieron la tarea, ¿sí? Ya la subió Zach, los demás, por favor. Yo voy a empezar con bueno, con las exposiciones de cada uno, la explicación de la consulta. Ya también la subió CD. Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Creo que ya subieron dos. Vamos a ir viendo. Es- eh, A ver, vamos a iniciar con Zach. Vamos a iniciar con Zach. Sí, profe. A ver, cuénteme lo que consultó. Yo en lo que consulté los sensores de presión, o sea, que se consultó lo que usted mandó, pero no, tenemos un pequeño concepto, el tema, la manera como funciona y los tipos de presión.
sea, de los sensores, que diga. Ya, hábleme de cada uno. ¿Qué es un sensor de presión? ¿Cómo funciona? O sea, el tema, la función, los sensores de presión, que son elementos sensibles a la presión que emiten señales de voltaje. Cuando la presión que se está midiendo varía, sin embargo, también se puede generar o sea, en conmutaciones si la presión de medida supera un valor determinado. Ya continúe. ¿Qué más? Y hasta que la presión, al ser una fuerza que se ejerce en un área, puede producir cambio de dimensión o de volumen de una distorsión sobre dicha área de aplicación. Las medidas que se pueden obtener pueden ir desde medidas muy bajas o vacías hasta mediciones que superen fácilmente las toneladas por unidad de área. No obstante, para conocer con detalle el funcionamiento de los sensores de presión, se requiere también conocer los diferentes principios de funcionamiento en los que se basan los sensores de presión. Estos principios dependen directamente del tipo de medición y del tipo de tecnología al que pertenezca el sensor de presión que estamos buscando manejar. O sea, dependiendo, o sea, lo que se vaya, o sea, el tipo de trabajo que se vaya a efectuar, qué sensor se necesita adecuadamente, ¿no? Porque no podemos ya poner un sensor que no es debido al área o al trabajo que se está haciendo. Como así, hay tres tipos de sensores de presión, ya, que está el sensor de presión absoluta, sensor de presión relativa y el sensor de presión diferencial. Lo que puede encontrar la presión del sensor de presión absoluta dice que es básicamente el que mide la presión con respecto a un vacío perfecto. Este vacío se define de una forma sencilla como la ausencia total de material en los elementos de un espacio físico. Una de las ventajas más significativas de este tipo de sensor es que la medición está relacionada con una misma presión de referencia, lo que permite que no haya alteraciones en la medición por cambios en la presión atmosférica ni por cambios de, de la temperatura. O sea, lo que puedo entender aquí es que si tenemos un sensor que en sí va a medir lo que es la presión absoluta, que siempre lo sabemos encontrar en espacios de vacío, ahí no, o sea, no interviene dependiendo del tema del clima, la presión atmosférica y entonces sin número de cosas, ¿no? Lo que puedo entender acerca de eso. Y también tenemos el sensor de presión absoluta múltiple, que es la que encontramos también en los autos, ¿ya? Y el de presión relativa son los sensores de presión manométrica. Son aquellos sensores que se utilizan para medir la presión tomando como referencia la presión atmosférica que se encuentra en el momento que se realiza la medición. Los técnicos de esta presión, los términos técnicos de esta presión es la diferencia que resta entre la presión absoluta y la presión atmosférica y se aplica cuando la presión es superior a la presión atmosférica. Para ejemplificar la aplicación de este sensor tenemos que volver a los automóviles, pues los nanómetros se usan mucho para medir la presión de una llanta. Si esta medición es igual a cero, la presión de dicha llanta mide igual que la presión del ambiente. Existe otro sensor llamado sensor de presión de sellado, que este sensor puede llegar a confundirte con el sensor de presión relativa, pero son totalmente distintos. Se encuentra en el que el sensor de presión de sellado mide la presión relativa en relación con una presión fija en vez de la presión ambiental, como lo haría el sensor de la presión relativa. O sea que bien el sensor de el sensor de la presión relativa, o sea, lo saben confundir bastante con el sensor de la presión de sellado, pero son muy distintos porque la presión de la presión relativa, o sea, nos está indicando de que esta medición es igual a cero, ¿ya?
como bien lo acabé de decir, que está en el ejemplo cuando uno está inflando la llanta o sea, le está metiendo aire a un neumático, ¿ya? Que no, o sea, es igual a la presión de ambiente como a la presión que tiene dentro el neumático. En cambio, el sensor de presión de sellado es el que, es como decir, como el que trabaja de la mano junto con el sensor de presión relativa, pero en sí no es lo mismo. Y en el otro sensor de la presión diferencial nos dice que se caracteriza por medir la diferencia entre dos presiones distintas, las cuales son conectadas en el extremo del sensor. En términos técnicos, la presión diferencial se define como la diferencia de presión medida entre dos puntos distintos del vacío o la atmósfera, como P1 o P2. Como puedes darte cuenta, el sensor de la presión tiene una definición sencilla, pero de este sensor se derivan las mediciones de otras propiedades igual de importantes, como la medición en los niveles del fluido, las caídas de presión en filtros de aire o de aceite en los autos, o la medición del cambio de presión a través de una restricción, la cual también es llamada tasa de flujo. O sea, sí es como está en el ejemplo lo que pude entender yo, de que nos ayuda, o sea, como aquí lo dicen, o sea, basándose en el tema de los automóviles, el tema de este sensor es como para medir la presión de que hay el momento que ingresa el aceite al vehículo, o sea, me imagino que al motor del vehículo y toda la presión que se contiene dentro del vehículo, siempre cuando se hace el cambio de aceite, los motores están calientes. Entonces, se mantiene a una presión estable de que no hace ningún choque de temperatura. Lo entiendo yo así. Ya de los tres sensores, ¿usted cuál considera que más se utiliza en el mercado y por qué? De los tres sensores, ¿cuál se utiliza más? A ver, de los tres sensores que más se utiliza, al menos como lo que consulté aquí y a la casa en la parte como si de un automóvil, aquí el sensor que más se utiliza viene a ser el de la presión absoluta, ¿Por qué? porque este sensor, como bien lo dice aquí el ejemplo, dice sensor de presión absoluta del múltiple, que es el que está al lado el que está ahí como en las partes de las imágenes que, entonces ahí creo yo que es uno, puede ser que uno es más lo que se utilice porque es el sensor de la presión de los gases, porque el múltiple viene a ser el sensor, es el tema de donde salen los gases del vehículo. Ok, gracias, Zach. ¿Quién quiere Ya, profe. continuar antes que se acabe el tiempo de la primera hora? Entonces, Sí, bien, ingeniero. si se acaba el Orales. tiempo, se conecta el mismo enlace en 10 minutos, cuando se acabe el tiempo. No, a ver, Torales. Sí, sí, ingeniero. ¿Usted ha subido? No puede subir. Sí, ya subí yo. Ya, espérese. Ya, ya, Torales. Le voy explicando. Ya, se puede decir que los sensores empezaron en los años 1590, si no me recuerdo, y cuando iba pasando el tiempo, avanzando tan rápido, iban evolucionando. Antes o sea, se medía la presión o la combinación a base de tubos con vidrio, experimentado con barómetro. El barómetro es una medición que se utilizaba antes. Como en el tiempo de ahora se puede explicar que ese barómetro es un tipo un tipo de implemento que se lo utiliza que mide la presión exacta en ese tiempo. A que van transcurriendo los tiempos, como venía explicando, 500 años después, iban avanzando hasta la actualidad. Estos sensores se definen en algunas partes, como por ejemplo también se puede decir que es un sensor. Un sensor es un dispositivo que detecta la presión que se define en la cantidad de fuerza ejercida sobre una área.
Los sensores de presión permiten estrategias de mantenimiento más especializadas, como los predictivos. Los, ¿Cómo funcionan los sensores? Los sensores de presión funcionan mediante un cambio físico que ocurre como reacción. Esta reacción se genera al tipo de funcionamiento que esté generando o esté fallando en ese preciso instante. Después de medir estos cambios físicos, la información se convierte en señales eléctricas, solo que detecta que está pasando una falla o está sucediendo algún problema que no sabemos y está detectando inmediatamente. Como sabemos, existen algunas variedades de tipos de sensores que se los puede utilizar en las industrias, como por ejemplo tenemos el tensiómetro, el capacitivo, el manómetro, bueno, yo quise poner los más comunes o los más relacionados que en el transcurso del tiempo estamos viendo, nos vamos familiarizando con los tipos de sensores. Voy a hablar del capacitivo. Estos tipos de sensores son un condensador que se utilizan para almacenar carga eléctrica. Como ya sabemos, un capacitivo es un, un instrumento que almacena energía y operan al tener conductores separados por un estrecho espacio entre ellos. El sensor puede medir la capacitancia entre las dos placas. La distancia entre las dos placas determina los valores de capacitancia. Manómetro. El manómetro, para medir la presión, se componían entre tubos de vidrio llenos de líquido. Los manómetros son esencialmente en uso, que utiliza el movimiento del líquido para comparar una presión experimentada por sus dos superficies. Presión al vacío. Esa presión al vacío, anteriormente, normalmente el funcionamiento es una fuerza aplicada en un aparato mecánico. Este tipo de presión al vacío lo hace en los métodos mecánicos que pueden volverse más complejos cuando la presión está a borde debajo a niveles atmosféricos. Como conclusión, le podría decir que los sensores de presión ayudan a identificar lo que es riesgo de manera temprana, a notificar que los equipos de mantenimiento o cualquier desviación anómala de las condiciones de trabajo sean ideales, ya que este tipo de equipos de medición o tipos de sensores nos ayudan para determinar qué falla esté produciendo en las industrias. ¿Ya? Sí, ya ingeniero. Sí. Ya, de esos que usted hablo del capacitivo, el manómetro, presión vacío, bueno, aquí hay algunos. ¿Cuál usted Sí, considera sí. que es el más que se utiliza en el campo y por qué? Como dije, se puede utilizar lo que es el capacitivo, el manómetro, ya que lo que son esos tipos de condensador, como es el capacitivo, es un condensador electrolítico que mantiene o crea energía. El manómetro también lo utilizamos, obviamente. También se utiliza lo que también puede ser como son puede ser también Ya, gracias, Torales. ya, Se ya va listo, para el profesor. tiempo, ubiquen presente su nombre. Los que no han subido aún la tarea, háganlo. Lo suben a su tarea personal, copian y pegan el enlace y se conectan en 10 minutos para continuar con los que faltan.